Hola, mi nombre es Vania y les voy a demostrar el siguiente teorema que dice así. Sea RK cruz RM equivalente a Rn, o sea n es igual a k más m, si tenemos dos escalares lambda mu mayores que 0, entonces dados dos vectores x1, y1, x2, y2 en RK cruz Rm, entonces el producto interior definido de esta manera es un producto interior en Rn. Para demostrar esto debemos de probar que cumple con las siguientes tres propiedades. Primero, que el producto interior consigo mismo es mayor o igual que 0, y el producto interior consigo mismo es igual a 0 si y solo si dicho vector es 0. Tenemos que demostrar que es simétrico y que es bilineal. Para demostrar que es bilineal debemos de probar primero que cumple con la aditividad en la primera y en la segunda entrada. Vamos a demostrar la propiedad 1. Aplicamos la definición que se nos dio en la proposición sobre producto interior. Entonces tomamos un vector cualquiera en Rn y tomamos primero la primera entrada del vector 1, el vector 0, y luego tomamos la primera entrada del vector 2, 0, luego tomamos el vector 0 y tomamos la segunda entrada del vector 1, y luego tomamos el vector 0 y tomamos la segunda entrada del vector 2. Todo eso lo multiplicamos por lambda y mu respectivamente y lo sumamos. Ahora simplemente desarrollamos el vector x1, x1, y1, y1 y los vectores 0, de esta manera. Aplicamos definición del producto punto que ya conocemos y bueno, simplemente multiplicamos entrada y sumamos. Todo esto lo pasamos a una notación de suma y aquí solo tenemos que ir viendo cómo va variando la y. En este caso en las x va variando desde y igual a 1 hasta k y en las y desde j igual a 1 hasta m. Esto es igual a su cuadrado y listo. Ahora consideremos las sumas que obtuvimos y los números lambda y mu, y hagamos algunas observaciones sobre ellos. En primer lugar, cada término x1y al cuadrado y y1j al cuadrado, lambda, mu, son no negativos. Por lo tanto, la suma de dichos términos no negativos va a seguir siendo no negativa. Ahora, la suma será igual a 0 si solo si cada uno de los términos x1y al cuadrado e y1j al cuadrado es 0, ya que por definición lambda y mu son mayores que 0. Esto último implica que x1y e y1j deben ser 0 para toda y y para toda j. Por lo tanto, hemos demostrado que el producto punto es mayor o igual que 0, y es 0 si y solo si x1y e y1j son 0 para toda y que va desde 1 hasta k y para toda j que va desde 1 hasta m. Esto quiere decir que será 0 si y solo si dicho vector que escogimos es 0. Ahora vamos a demostrar la propiedad 2. Haciendo la misma secuencia de pasos, tomamos dos vectores, cualesquiera en Rn, y le aplicamos la definición de producto interno. Ahora vamos a desarrollar los vectores x1, x2, y1 y y2 y los vectores 0 que los acompañan. Aplicamos definición de producto punto y multiplicamos entrada entre ellos y los sumamos. Todo esto lo pasamos a una notación de suma y aquí simplemente tenemos que ir viendo cómo va variando la y cómo va variando la j. Y listo, esta parte ya quedó. Ahora vamos a tomar los mismos dos vectores en Rn, pero ahora los cambiamos de lugar y vemos cuál es su producto punto. Hacemos la misma secuencia de pasos que hicimos para la propiedad 1 para obtener la definición del producto interno. Desarrollamos los vectores x2, x1, y2, y1 y los vectores 0 que los acompañan. Por medio de la definición de producto punto que ya conocemos, obtenemos lo siguiente, es decir, multiplicamos entrada y sumamos. Ahora aplicamos la notación de suma para simplificar todo y solo tenemos que ir viendo cómo varía la y cómo varía la j. Ahora, por conmutatividad del producto en R, tenemos lo siguiente. En este caso, esto es lo mismo que obtuvimos en la diapositiva pasada, por lo tanto podemos concluir que el producto interno es simétrico. Ahora vamos a probar la propiedad 3. Debemos de ver que es bilineal. Para que sea bilineal, primero debemos de probar que cumple con la aditividad en la primera entrada. Entonces, tomamos tres vectores cualesquiera en Rn y vamos a simplificar primeramente esta parte de aquí. Nos queda esto. Esto por suma entre vectores y por producto de un escalar por un vector. Ahora aplicamos la definición que se nos dio en el teorema sobre el producto interno.
Ahora vamos a desarrollar cada uno de los vectores que tenemos, que es este vector de acá, x1 más omega x2, el vector 0, x3, el vector 0, 0, y1 más omega y2, vector 0 y el vector y3. Ahora aplicamos la definición de producto interior, el que ya conocemos, es decir, multiplicamos entrada a entrada y la sumamos. Ahora todo esto lo pasamos a una notación de suma para simplificarlo aún más. Y nada más tenemos que ir viendo cómo varía la i y cómo varía la j. Desarrollando la otra parte aplicamos directamente la definición de producto interior. Luego tenemos que desarrollar cada uno de los vectores x1, x2, x3, y1, y2, y3 y los vectores 0. Luego, por definición de producto interior, el que ya conocemos, tenemos que multiplicar entrada a entrada y sumarlos. Luego lo simplificamos en notación de suma. Y en esta parte, pues nada más tenemos que ir viendo cómo varían los índices i y los índices j, hasta acá y hasta m respectivamente. Luego aquí lo que hice fue básicamente distribuir omega y también asociar las sumas que tienen lambda y las sumas que tienen mu por propiedades de la suma. En esta parte, nada más por propiedades de la suma obtenemos lo siguiente, porque pues tenemos los mismos índices. Aquí nada más distribuí omega con el producto. Y aquí pues factorizamos el término semejante que tenemos en ambos lados de la suma. En el lado de las x tenemos a x3i y en el lado de las y tenemos a y3j. Por lo tanto podemos concluir que se cumple con la aditividad en la primera entrada. Ahora debemos de verificar si se cumple la aditividad en la segunda entrada, y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos para verificar la aditividad en la primera entrada. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, por operaciones de vectores, tenemos que simplificar esta entrada aquí de este vector. Nos queda esto. Luego tenemos que aplicar la definición que se nos dio en la proposición sobre el producto interno. Luego desarrollamos cada uno de los vectores que tenemos para que se vea más claro qué es lo que estamos haciendo. Y luego aplicamos la definición de producto interior que ya conocemos, es decir, multiplicamos entrada a entrada y sumamos. Luego lo simplificamos en notación de suma y vemos cómo va variando la i. La i va variando desde 1 hasta acá y aquí la j va variando desde 1 hasta m. Y listo. Desarrollando esta otra parte, podemos aplicar la definición que se nos dio en la proposición a los vectores x1, y1, x2, y2 y x1, y1, x3, y3. Obtenemos lo siguiente. Ahora desarrollamos cada uno de los vectores que tenemos y aplicamos definición de producto punto, el producto punto que ya conocemos. Entonces hacemos x11 por x21 más x21 por x22 y así sucesivamente hasta x1k, x2k. Lo mismo con los demás sumandos. Ahora lo simplificamos por medio de la notación de suma. Y en esta parte lo único que hice fue distribuir omega y por propiedades de asociatividad de la suma, asocié las sumas que tienen lambda y las sumas que tienen mu. Por propiedades de la suma obtenemos lo siguiente. Aquí distribuí omega con el producto. Y aquí vi cuál era el elemento en común de las sumas. En este caso de las x es x1y y el elemento en común de las y es y1j. Y como nos podemos dar cuenta, esto es exactamente lo mismo que teníamos para la otra diapositiva. Por lo tanto, cumple con la aditividad en la segunda entrada. Y por lo tanto, es bilineal, ya que demostramos que cumple con la aditividad en la primera y en la segunda entrada. Finalmente, como satisface las tres propiedades, entonces podemos cumplir que el producto punto definido de esta manera en el teorema, pues es efectivamente un producto interior de Rn. Y eso concluye con la demostración.